Hola chicos, bienvenidos. Pase bien para todos. Vamos a llevar a cabo en este momento un encuentro virtual. Vamos a discutir un tema muy importante que tiene que ver con la ecología. Específicamente vamos a hablar de los ciclos biogeoquímicos. Ustedes en la plataforma del Cubicol ya han podido leer y hacer una actividad que les dejé planteada la semana pasada, que tiene que ver con hacer los mapas conceptuales, pero sin embargo vamos a hacerlo a través de este video ahora para reforzar y vamos entonces a comprender un poquito más cada uno de los ciclos que les planteé. Como pueden ver en la imagen, pues vamos a hablar sobre el ciclo del carbono, del oxígeno, del nitrógeno y del fósforo. Son cuatro elementos químicos de vital importancia para el funcionamiento de muchos procesos y para la permanencia de la vida en la Tierra. Entonces, bueno, bienvenidos. Vamos entonces a desarrollar este contenido. Espero que les guste y espero que sea de provecho para todos. Bien, ciclos biogeoquímicos, como ven en esa gráfica que está allí, dividimos esa palabra en tres. Bio tiene que ver con vida, por supuesto. Geo tiene que ver con estructuras, con la geósfera, con la parte de la Tierra. Y químicos, por supuesto, porque tienen que ver interacción, hay intercambio, hay procesos químicos en los cuales intervienen componentes vivos y no vivos. Entonces, bueno, como ya quizás en algún momento han escuchado hablar de la ecología es la ciencia que estudia las interacciones entre el componente biótico y el componente abiótico que compone la Tierra. En esta gráfica podemos observar que se habla de componentes biológicos y componentes geológicos, es básicamente lo mismo. Componente biótico es el componente biológico. Eh, También hay diferentes libros, páginas en internet que lo pueden describir de muchas formas, pero siempre tiene que ver con organismos vivos. Y por supuesto el componente geólico, que lo vamos a conseguir también como geólico, como abiótico, con el prefijo a que significa sin vida, abiótico. Entonces, vamos a describir cada uno de esos componentes rápidamente para hacer una introducción a lo que tiene que ver con el tema. Esta parte de la ecología, que es el componente biológico o biótico, está dividido básicamente por organismos, por una cadena trófica. Hablemos de un tema que quizás han escuchado ya en otras oportunidades. Cadenas tróficas, cadenas alimenticias. En la cadena trófica o alimenticia siempre hay un primer nivel. Cuando hablamos de cadena trófica, imaginémonos entonces una escalera donde los niveles van de menor a mayor y hablemos entonces de escalones. El primer escalón, el primer peldaño de esa cadena son los productores. ¿Qué son qué? Son las plantas, son organismos eh, autótrofos, es decir, que tienen la capacidad de producir sus propios nutrientes y son organismos que realizan fotosíntesis, que ya sabemos que es un proceso fisiológico que las plantas realizan en donde se aprovecha el dióxido de carbono y se aprovecha el dióxido de carbono, el agua, la energía lumínica del sol y se produce ¿qué? Se produce un carbohidrato llamado glucosa y se producen 6 moléculas de oxígeno, que por supuesto es un gas de vital importancia para todo ser aeróbico, es decir, que requiere del oxígeno para poder subsistir, para poder vivir. Entonces, bueno, en el primer nivel de esta lámina podemos hablar entonces de los productores. Y vemos que, bueno, son organismos autótrofos y hacen fotosíntesis. Luego tenemos los consumidores, quienes en la cadena alimenticia o en la escalera alimenticia, vamos en el primer peldaño, vemos a los productores que son las plantas, diversas plantas, hierbas, arbustos, árboles, plantaciones frutales, hortalizas, cualquier cantidad de plantas, todas las especies vegetales que ustedes conozcan. En el segundo nivel, ¿quiénes están? Los animales que se comen a esas plantas, que sería el primer eslabón de los consumidores, que son ¿qué? Los herbívoros, que comen hierba, comen vegetales.
Allí están, bueno, ovinos, caprinos, equinos. eh, Ustedes conocen acá una especie que para mí no es común. La alpaca, por ejemplo, come también vegetales. Entonces, todo ese tipo de animales son el primer eslabón de los consumidores, es decir, son consumidores primarios. Luego también tenemos los consumidores secundarios que son ya depredadores que se comen, por ejemplo, que se comen una vaca, que se comen un caballo, que se comen a una oveja o a una cabra, en fin. Y así sucesivamente podemos ir subiendo la escala y siempre va a haber un depredador que se consume a otro. Sí, siempre un depredador puede ser también presa de otro organismo superior, que es su depredador directo. En ese orden de ideas, entonces conseguimos también, bueno, el último nivel de ese componente biológico, los degradadores, que pueden ser degradadores en macro, que son buitres, por ejemplo, que son aves carroñeras. La carroña es cuando se comen a un animal, ese pedazo de carne pequeño que queda, que va quedando cuando se come a un animal, perdón, y va dejándose ese pedazo de carne, ese pedazo de hueso, esa carroña, esas aves que se comen son esas pequeñas estructuras que son ya en estado de putrefacción, esas son aves carroñeras. Y ahí también pueden haber algunos insectos, pero también los podemos conseguir a nivel micro en el suelo, por ejemplo, que son los degradadores. Son organismos que degradan la materia orgánica de la vaca muerta que cae al suelo, de los restos biológicos que quedan al suelo, la hoja seca, la bosta, es decir, la excreción de la vaca, del chivo, de la cabra, de la oveja, en fin, de cualquier otro organismo. Hay organismos que, y también vamos a hablar en este video, de algunos de ellos, ¿no? Que hacen función importantísima dentro de los ecosistemas. Recuerden que hablamos entonces de la ecología como ciencia aliada a la biología, a la química, porque todo tiene que ver con biología y con química. Y entonces también podemos hablar acá de perdón, podemos hablar acá de los componentes geólicos o el componente abiótico. Y es básicamente que, bueno, la atmósfera es la capa de gas que compone la Tierra, que allí pues tenemos una gran cantidad de gases de también vital importancia, como el dióxido de carbono, como el oxígeno. Hay una cantidad de gases llamados de efecto invernadero porque tienen la capacidad de protegernos, de proteger la vida en el planeta Tierra. Una capa de gases que nos protege tanto de quemarnos por los rayos del sol como también de congelarnos por la cercanía a la luna, por ejemplo. Entonces, bueno, básicamente el efecto invernadero es un proceso normal, natural que la Tierra tiene desde sus inicios, desde su creación, desde el punto de vista del cristianismo o desde el punto de vista de la evolución. Ambas teorías pudieran chocar en algunos aspectos, pero lo importante es que tengamos en cuenta, que entendamos, es que esos gases, perdón, de efecto invernadero básicamente protegen. Ahora, el problema es, bueno, ya posterior se habla de efecto invernadero como un problema, pero es por el exceso de gases que se generan ya por acción del hombre, es decir, por acción antropogénica o antropocéntrica. Eso significa la parte, es en donde ya el hombre entra en acción. Entonces también tenemos la litósfera, que es la capa sólida, es la tierra, el suelo. Y pues también tiene sus capas, sus estratos y demás, horizontes, y toda una cantidad de estructura y de vida dentro del suelo, más no el suelo tiene vida, es un componente abiótico. Y por último, bueno, la hidrósfera, que tiene que ver con la capa líquida, bueno, son los lagos, los ríos, los mares y toda la cantidad de agua que está en el planeta Tierra. Entonces, bueno, vamos ahora sí, vamos a iniciar con el primero de los ciclos que le estoy planteando. Y elijo el fósforo porque es un ciclo también muy importante y es complemento de lo que vamos a ir viendo. El ciclo del fósforo, allí en esa gráfica que estamos observando, hay básicamente tres fases o tres procesos que son de vital importancia para el ciclo, para la vida, pues. A ver, entonces vamos a hacerlo de esta manera. La primera fase, vamos a verlo aquí, o una de varias etapas, ¿no?
Allí tenemos que tenemos una planta, tenemos una vaca y tenemos un suelo, ¿correcto? Esa planta, bueno, al productor o las personas que trabajan en los campos, en las chacras, como llaman acá, a los cultivos, se hace aportación o se fertiliza el suelo a través, bueno, de mezclas que tienen nitrógeno, fósforo y potasio, o también a través de roca fosfórica o a través de fertilizantes fosfóricos, también se llaman fosforados, también como pudieran variar de nombre en diversas regiones. Se aplica al suelo de manera artificial, es decir, el hombre aporta al suelo ese producto. La planta, pues por supuesto, tiene su raíz y tiene un mecanismo de absorción en la cual hace un proceso fisiológico, bueno, a través de sus estructuras internas, del xilema, floema, que posterior también podemos ver eso, y hace una serie de procesos. ¿Qué pasa con la vaca? Bueno, la vaca, como ya dije antes, se come a una planta, come hierba, come pasto, y ese fósforo que está en el organismo de esa planta, de ese pasto, pues se transmite entonces al organismo de la vaca. La vaca también tiene procesos fisiológicos llamado digestión, en fin, hay una cantidad, no vamos a caer en ese punto, pero a grosso modo podemos ver que prácticamente es un ciclo, por eso se habla de ciclo, porque siempre da vueltas, siempre hay un punto de inicio y el mismo punto de inicio es el punto de cierre de la fase, que pudiéramos hablar. Entonces la vaca, bueno, digiere el pasto, digiere a través de la digestión, a través de un proceso de rumia, en el caso de la vaca, y se degrada. ¿Qué degrada o qué excreta? Bueno, excreta heces fecales sólidas y excreta también orines. Ambas excretas tienen suficiente cantidad de nitrógeno, de fósforo, como para que el suelo entonces ese elemento perdón, otra vez al suelo. Allí vemos entonces que aquí entonces cuando hablamos de restos orgánicos, pues allí se genera que, bueno, esas justamente las heces y el orine. Y hay organismos, hay bacterias que se dedican o tienen la función dentro de todo el ecosistema de justamente de absorber y de reabsorber elementos como el nitrógeno y como el fósforo. En el caso del fósforo, se habla de fosfatos. En el caso de los fertilizantes químicos, como bueno, en algunos países de donde yo soy, pues hay unas mezclas, por ejemplo, se llaman mezclas completas. Hay un producto, puede ser 12-24-12, una mezcla que tiene 12-24-12, tiene 24% de fósforo, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, eso se hace soluble a las plantas solamente a través del agua. Entra en contacto este producto con el agua y entonces se habla de fosfatos solubles. Y allí es cuando entonces la planta los puede absorber. Entonces, eso que vemos allí, esta parte que vemos aquí, este pequeño ciclo, microciclo dentro de un gran ciclo, es justamente eso. Es justamente la circulación y el reciclaje de un elemento que tiene que estar en cada uno de los organismos para que pueda haber justamente la vida, para que puedan darse procesos fisiológicos. Borramos por aquí un momento y seguimos entonces. Esta otra parte, acá entonces se da otro proceso, otra de las partes por las cuales el fósforo puede fluir fácilmente en el ecosistema. Tenemos una vivienda que a través de el uso de detergentes en polvo, llámese todo lo que se usa en una casa, que va al drenaje y todo cae al suelo, y se produce un proceso muy importante llamado eutrofización, que es básicamente la acumulación excesiva de estos productos, en este caso el fósforo, se acumula excesivamente y se prolifera o se promueve la proliferación de algas, por ejemplo, que compiten una con otra y pues pudieran generar contaminación y pudieran generar toda una serie de procesos que también pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. Pero ahora bien, los fosfatos, tanto el fosfato que se produce a nivel de campo, a nivel de campo, a nivel de hogares y demás, pues también tiene procesos en los cuales
hay organismos que los trasladan. En el caso del fósforo, un ciclo más lento que el de otros ciclos, porque no es un proceso, no es algo tampoco que se generan partículas volátiles, sino que simplemente se traslada, se transporta, como por ejemplo a través de aves, como vemos en este gráfico, que es justamente la otra parte. Esta ave que está acá está haciendo su vida normal, fisiológica, como se conoce cuál es la función dentro del ecosistema, dentro de la biosfera, y pues simplemente deposita esto que está por acá, deposita que su excreción, que se llama guano, eh, también se pueden ver en cuevas y demás. Este guano se lava, ¿cómo se vuelve fosfato soluble o fosfato disuelto? A través del choque del agua del mar o del río o cualquier otro ecosistema, llámese con agua, con líquido, que el agua choca, ¿verdad? Choca acá y lava, y entonces ese fósforo vuelve al fondo marino en este caso. Ahora también se da otro caso, y es cuál, que es que ese fósforo que se acumuló a través del lavado del guano, del choque del agua con la costa, se acumula ¿dónde? En el fondo marino, en el fondo de las aguas, y en donde hay unos microorganismos